Hermanos, creo que todos estuvimos el día de la última clase donde avanzamos un poquito de consejería. Y quiero recordarles el pasaje que estábamos nosotros hablando para comenzar eh, la consejería ministerial o la consejería pastoral. Juan capítulo 10 versículo 10, que dice: el ladrón no viene sino para hurtar, sino para matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. No pierdan este pasaje de la Escritura porque estamos en guerra espiritual. Desde que nosotros elegimos pasar a ser hijos de Dios, inmediatamente nos metimos a serios problemas con Satanás, porque Satanás está súper organizado. Ya ustedes saben que dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra príncipes, contra potestades, contra poderes, contra los gobernadores de este siglo, gobernantes, contra huestes espirituales de maldad. Y ellos tienen la forma en que van a trabajar. A veces nosotros desconocemos estas formas de trabajo de Satanás, cómo está organizado, pero sorprendentemente, hermanos, Satanás está organizado para hurtar, para matar y para destruir. Y nuestro Señor Jesucristo está para dar vida y para dar vida en abundancia. El Señor Jesús es vida, no es muerte. Satanás es muerte, no es vida. Entonces, imagínense ustedes pues que estamos batallando todo el tiempo con alguien que no miramos, con alguien que son expertos en las tinieblas y que a veces nosotros tenemos que entrar a las tinieblas. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar el valle de sombras y nos da miedo porque Satanás es más fuerte, pero Dios nos da muchas pautas. Recuerden que en la clase pasada hablábamos acerca de cómo identificar los problemas, ¿verdad? Creo que sí, ustedes recuerdan eso, cómo identificar los problemas. Solo estamos haciendo, para los que no estuvieron, un breve recordatorio. Solo estamos recordando un poquito y hoy vamos a introducirnos a otra parte de la consejería. Entonces, miren, hablamos del origen de los problemas y cuando hablamos del origen de los problemas, pues hablamos también acerca de, eh, bueno, estos son unos pasajes bíblicos de cómo identificar el problema. Y también la psicología del aconsejado. ¿Se recuerdan que hablábamos de Naamán, el general sirio? Y él pensaba cómo lo iba a sanar de esa enfermedad terrible el profeta Eliseo. Sin embargo, pues no era así como él pensaba lógicamente. Entonces, cuando alguien tiene un problema, tiene un conflicto, está en crisis, sufre algo patológico y a veces se acerca a nosotros. O nosotros tenemos un problema y nos acercamos a que alguien nos dé un consejo. Y es porque tenemos un problema, es porque tenemos conflicto, porque estamos en crisis y sufre un problema que tiene que resolverse. ¿Y cómo puede el consejero tener una salud mental? Bueno, debe estar saludable en varios aspectos. Nos habíamos dicho esto y bueno, el discípulo no es superior a su maestro y un guía ciego no puede guiar a un ciego porque los dos caerán al mismo hoyo. ¿Recuerdan que hablamos de esto? Más o menos como para dar un poquito de idea básica de la clase pasada. Acuérdense que muchos de nosotros podemos tener complejos de inferioridad, de superioridad, y esto interviene cuando estamos aconsejando la timidez, el nerviosismo, la preocupación, el temor, a veces la agresividad, la inestabilidad en el ánimo. Esto va a afectar al consejero para ayudar a otros y necesita el consejero estar consciente de eso. Estas son cosas que podemos perjudicarnos, nos pueden llegar a decir, mire, usted no me está ayudando en nada. Y si eso le molesta, entonces usted puede desarrollar una conducta agresiva y de repente su ánimo va a cambiar.
y va a hacer que las personas, pues, en vez de ser ayudadas, pues, vaya a irse de donde usted la está aconsejando para criticarla. Posiblemente esto es lo que acabamos de decir aquí. En un momento como consejero, alguna persona lo va a salpicar lo van a tratar de inecto, sin preparación, que los consejos que usted da no sirven, y si no tiene resistencia para aguantar las críticas, entonces mejor no se meta a esto, hermanos. Es necesario en el mundo, pero no necesita estar usted obligado a hacerlo. Pero les cuento, es fascinante si lo logra decidir hacer. La relación importante es la relación de la privacidad, principalmente de lo que el aconsejado le vaya a hablar. Este es un problema que tenemos en las iglesias de Cristo, inclusive cuando no hay secreto de confesión. Alguien le confiesa un secreto. Solo quiero detenerme un momentito aquí y verles las caras, hermano. Los rostros. Hermano Arnaldo, fíjese que tengo una emergencia ahorita. Solo voy a apagar la cámara, me voy a desconectar 5 minutitos, luego me entero, pero no me quiero salir, solo voy a apagar la cámara. Está ¿Puedo, por bien, favor? está bien, hermano. Gracias, Dios le bendiga. Bueno, que salga de su emergencia. Ok, hermano, continuando. ¿Qué les parece que venga un matrimonio dentro de un ejemplo básico que miramos en la clase pasada y le confiese? Es un matrimonio en la iglesia de Cristo, es matrimonio de su congregación, y que la esposa y el hermano pues trabajan en el ministerio de las damas, la hermana y el hermano pues es uno de los predicadores, es un maestro de la Biblia, es un buen cristiano, y de repente la hermana se le acerca a usted pidiéndole un consejo y le dice: hermano, fíjese que yo cometí adulterio, y resulta pues de que yo le fui infiel a mi esposo en el pasado, él no lo sabe, nadie lo sabe, solo yo, pero yo me siento mal, yo no puedo estar con este engaño. ¿Y qué va a hacer usted? Esa relación posiblemente le va a cambiar la percepción, ¿verdad?, que usted tenía del hermano. Pero bueno, necesita trabajar en ayudarle, en que ver cómo la miraría Cristo. El ladrón vino para robar, para hurtar, para destruir. ¿Y qué tipo de ayuda va a hacer? ¿Usted se lo va a contar a otra persona? Necesita guardar ese secreto. Ahora, si la hermana dice: yo quiero confesarlo, pues tiene que acompañarla hasta esta confesión. Si no lo volvió a hacer, si lo volvió a hacer. Hay un sinnúmero de cosas que tiene que ver la Biblia, y tiene que ver también la relación que debe de tener el consejero con el aconsejado. Bueno, vamos a seguir. Este, Vamos allá a entrar a nuestra materia, la parte que nos corresponde. Ya vamos a estar cerca de la parte donde ya llegamos. Aquí está: la relación entre el consejero y el aconsejado tiene que ser de curación, de que la persona pueda seguir en una conducta limpia en pensamiento y emociones, y ayudarle en lo que le lastima, en sanear, y que haya nuevamente una restauración. Entonces necesitamos identificarnos con las personas, tener empatía, transferirle esas soluciones, esas emociones al aconsejado, y también que de alguna manera sienta el consejero por el aconsejado sus emociones. Bueno, vamos a entrar a esta parte ya. Solo di una breve reseña de lo que miramos anteriormente. Ahora entramos a la función del consejero. Hermanos, a veces cuando ya el consejero sabe las técnicas y las habilidades para aconsejar, pues como que le da tentación explicarle al aconsejado cómo lo va a hacer, cómo le va a ayudar. Acuérdese que el aconsejado tiene que tomar decisiones y no es el consejero que tiene que hacerlo, es el aconsejado. Pero aún así, aunque aunque usted conozca de alguna manera cómo ayudar, pues indique de que a veces no lo va a hacer. Igual, digamos que usted no va a mostrarle cómo va a trabajar, posiblemente no va a anticiparse. Usted tiene que saber
En primer lugar, escuchar. Y esto es un arte. No todos somos buenos a escuchar. Hablamos más de lo que escuchamos porque va a ser parte de su disciplina. Si usted va a ayudar a alguien, lo primero que va a hacer es escucharle. Va a guardar silencio y va a escuchar. No es que posiblemente necesite un bolígrafo y además de eso, pues va a necesitar tal vez un cuaderno de notas y va a tomar notas. Va quizás a poner hasta en su cuaderno de notas, no necesita poner el nombre de la persona, va a poder quizás, para que no sea descubierto la persona, va a describir el problema de la persona y que alguien que encuentre su libreta no vaya a decir lo que la confesión que hace un momento dije, es con uno de sus aconsejados. Usted puede poner, vino la hermana María José Sandino, entonces yo puedo poner, ¿verdad? Un ejemplo y pongo en vez de María José Sandino, yo pongo, un nombre, por ejemplo, pongo Mar, y con solo poner Mar no significa que estoy hablando de María José. Puedo poner Sol, puedo poner Luna, pero yo ya describí que la persona que yo le estoy ayudando se llama Luna. Y puedo escribir la sesión de hoy y tomar notas. Escuchar a veces es bueno, si usted no es bueno a retener. Hay personas que le es difícil memorizar y pueden tener una conversación y si la persona habló, qué sé yo, unos 20 minutos, pues a veces le es difícil recordar. Muchos de los que tenemos memoria selectiva es que solo recordás lo que querés recordar. Entonces necesitamos pues tomar un par de notas y describir lo que las personas nos hablan y no estarle dando respuesta a cada problema. Es bueno escuchar porque eso ayuda al corazón de la persona. Recuerde que cuando usted vaya y lo inviten a algo, a ser escuchado, pues vaya, es importante hasta el vestuario, pues algunos piden. Estos son técnicas, hermano. No es nada bíblico, pero el vestuario, los adornos, si usted está en su oficina, es importante de que todo esté en orden, porque la persona que va a estar aconsejada va a decir, bueno, esta persona ni siquiera tiene todo en orden y cómo me va a ayudar a mí si es desordenado. Es cosas de actitudes. También la forma en que va a estar prestando atención, usted va a escuchar, pero va a escuchar con la vista. Porque a veces decimos, me estás escuchando, pero escúchame con los ojos. Quiero ver que me estás viendo. Pero si estoy, sí, te estoy escuchando. Ajá, ¿cómo es el asunto? Decime. No, pues, no me estás prestando atención. Estás con tu teléfono. Estás viendo hacia otro lugar, pero si usted está en contacto, puede. Hay personas que les causa ansiedad escuchar. ¿Saben ustedes? Bueno, si es tanta la ansiedad, hermano, pues tome un lapicero, pero hágase un favor. No esté haciendo esto que es un grave error. No esté haciendo esto. Va a poner nervioso a la persona porque lo que le está indicando es a qué hora va a terminar. Quiero que termine, ya no lo quiere escuchar, ¿verdad que sí? ¿O qué les parece, por ejemplo, no traje aquí una llave, pero tengo aquí una memoria? Y que usted esté escuchando a la persona que quiere aconsejar y esté con la llave. Entonces, y usted esté, ajá, dígame, cuénteme. La verdad, no tiene que estar quieto. Para algunos esto es una tarea difícil, difícil estar quieto. Hombre, procure tener tal vez un vaso con agua o una botellita de agua y mientras está escuchando, pues está viendo hacia el rostro de la persona y le ayuda a relajarse. Si está muy relajado, pues como el hermano Yasha, tomándose un vaso de agua y continúa el contacto visual. Que se sienta su presencia respetuosa, agradable, porque el desorden no ayuda. Entonces va a ser necesario que usted trabaje como que si estuviese con ese paciente.
como que él vea en usted un espejo de sí mismo o de sí misma. Entonces, el consejero tiene que aprender a interpretar lo que escucha y presentárselo al aconsejado en una forma que le ayude a reflexionar. Vamos a decir, por ejemplo, lo que estoy escuchando es que no puedes regular tu enojo. Usted le está haciendo una pregunta, posiblemente. O hace una afirmación o hace un monólogo. Un monólogo es hablar con usted mismo y decir, lo que yo escucho es que usted no puede controlar su enojo. Lo que estoy escuchando es que no soporta vivir con las personas en que vive, porque es importante que usted interprete y que interprete bien lo que la persona le está diciendo. Entonces, el consejero no es exactamente un manual de respuesta, sino también que el paciente debe tener las pautas para dar sus propias soluciones. Es como un guía el consejero. Debe ser el paciente quien toma la decisión final sobre el camino. Así que no debe el consejero hacer el trabajo que le corresponda al aconsejado. Es el paciente o es el aconsejado el que va a elegir tal vez un par de opciones que usted pueda permitirle guiar a que él mismo se dé cuenta de cuáles son. Entonces tiene que trabajar sobre educar al paciente respecto al problema y esto le va a ayudar muchísimo al paciente, al aconsejado, toda esa información que usted saca de la misma persona que escuchó con atención. Y después poderle dar opciones, ¿verdad? Para que la persona tome su propia decisión. El consejero debe investigar más a fondo cada problema y guiar al paciente a hacer lo mismo. Entonces, es como una forma inductiva, introspectiva, o sea, es que la persona sepa de que él o ella tienen la solución, solo que no lo alcanzaban a ver y usted lo logró ver. Y en algunos aspectos, pues usted tendría que formular algunas preguntas que más adelante, pues les vamos a decir algunas técnicas del tipo de preguntas que usted puede efectuar. Y saben que este tipo de preguntas usted las va a poder usar en toda su vida, donde quiera que esté, con su familia, con su esposo, con sus hijos, con los vecinos, en la iglesia, y les van a resultar. Yo estoy seguro que de este seminario ustedes van a tener una satisfacción grandísima. Es más, es como que estamos revelando de alguna manera lo que enseñamos la Biblia también. Nos ayuda muchísimo de las preguntas o el tipo de preguntas que podamos hacer, porque de repente yo les voy a hacer una pregunta y ustedes ya la van a clasificar. Ah, me está haciendo una, ya sé qué tipo de pregunta me está haciendo el hermano. Por ejemplo, una pregunta circular que ahí vamos a ver de qué se trata. Ah, esa es una pregunta circular. Entonces usted va a poder clasificar. Y eso es emocionante porque cada pregunta tiene una función. Entonces, a veces vamos a tener que realizar algún tipo de pregunta y más adelante pues les vamos a decir qué tipo de preguntas son las que nos van a ayudar. Ok, ¿qué errores pueden tener los consejeros? Esto es común, ¿verdad? Cuando uno va a la escuela y uno puede, como alumno, criticar al profesor. Uno puede, como paciente, criticar al médico odontólogo. Uno puede, como hijo, criticar al padre de cómo está educando, que posiblemente, pues, podemos decir que es un error. Entre los consejeros, pues, hay errores que sí se dan. Uno de ellos, de los errores, es evitar pedirle al que busca ayuda que lo ayude con sus asuntos personales como arreglar su carro, pintar su casa, pedirle dinero prestado. Entonces, como dirían, ¿verdad? En las redes sociales, eso es un error. No lo haga. Su relación es estrictamente sobre ayudarle, pero que esa persona se muestre agradecida y dice, ¿sabes qué? Yo voy a pintar tu casa. No, 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 no es bueno. Si lo puede hacer, que no sea en ese contexto de aconsejado, porque al ser paciente va a necesitar de alguna manera una relación diferente. La relación tiene que ser diferente, no a través de una remuneración o a través de un consejo. Bueno, algunos cobran, ¿verdad? Y este es un trabajo profesional, pero es diferente.
Hermano, también debe evitar usarlos para satisfacer sus necesidades emocionales, sexuales o para alimentar su ego. Entonces, no puede usar a los aconsejados, a los pacientes, como los que van a satisfacer sus necesidades emocionales, sexuales o alimentar su ego. Evite caer en estos errores que son comunes. Inclusive los predicadores a veces llenan sus necesidades con los miembros, hasta de manera emocional o sexual, también para que los pongan como que si fuese en verdad un caudillo, un cacique o un líder único, etc. Todo lo que busca ayuda desarrolla patrones disfuncionales de relación con las personas con quien convive. Estas relaciones son de dependencia, de control y de conflicto, y es lo que usted debiera de evitar. Que la relación con el aconsejado no sea una relación de dependencia, una relación de control o de conflicto. Tiene que hacer que la persona induja, sea inductiva, y esa misma persona puede interiorizar que dentro de ellas mismas ellos tenían la respuesta y solo usted le permitió ayudarle a guiar, y no por eso tiene que cubrir sus propias necesidades. El consejero no va a alimentar esos patrones disfuncionales del aconsejado mientras se relaciona con él. Cero dependencia, cero control de las personas, como dijimos anteriormente, y cero conflicto. No trate de generar un conflicto con el aconsejado. Entonces no alimente esos patrones disfuncionales que tiene el aconsejado. Y hay casos donde el consejero le da sus problemas al que busca ayuda. Y el que busca ayuda termina convirtiéndose en el consejero. Y esto sería como más chistoso, ¿verdad? Porque médico, cúrate a ti mismo. Si alguien nos busca es porque tiene problemas y no que la persona que tiene problemas y busca al que le puede ayudar, al final también le está resolviendo sus problemas. Deje estos errores que son muy comunes dentro del ámbito profesional. Nosotros no somos profesionales en la materia, pero estos son los errores de tipo profesional más comunes de los consejeros. Entonces, tome números y cuenta de esto. Bueno, también quiero mencionar que hay varios fenómenos que suceden en la consejería. Y a veces se le olvida al consejero olvidar su posición. Siempre tiene que recordar que él no fue a buscar al aconsejado, sino que el aconsejado vino a buscarlo a él. Importante, ¿verdad?, anotar esta característica. La característica de que lo busquen. Porque cuando usted le impone una ayuda a alguien que usted cree y afirma y está convencido que sí la necesita, pero ellos no la necesitan, entonces, por supuesto que esta persona, pues, no va a tener los resultados deseados, hermano. No va a tener, ¿por qué no va a tener los resultados deseados? Simplemente porque esta persona no tiene interés en resolver sus problemas. Entonces, recuerde, es más efectivo ayudar al aconsejado a buscar opciones y apoyarlo en las decisiones que tome que darle toda la respuesta. Al final, es el aconsejado quien sufrirá las consecuencias de sus decisiones. Y nos pasa en la iglesia, hermano. Y les menciono solo un ejemplo que yo recuerdo. No sé, ustedes tendrán más ejemplos y tal vez tenemos un espacio donde ustedes pongan algunos ejemplos, pero les puedo mencionar que uno de los ejemplos más comunes es que cuando, por ejemplo, dos jóvenes caen en fornicación, esto yo lo miré mucho más cuando era joven, ¿verdad? Y todavía se da en algunos casos que caen en fornicación, entonces, solución del problema, cásense y se acaba la fornicación. Y a veces nosotros pensamos que esa es la mejor solución y los predicadores toman esa decisión, los padres toman esa decisión para no ser expuesto a que el resto de la iglesia, la familia o la sociedad se dé cuenta. Y por más que quieren tapar el asunto, siempre sale peor y al final los casados terminan divorciándose porque no hubo amor ahí. Para que una persona se case, pues tiene que haber amor. Y si no hay amor, pues entonces ¿para qué se van a casar? Porque no se aman, no van a decir hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Entonces tiene que haber amor. Por lo tanto, por favor, no decida por los aconsejados.
ayude a que él tome decisiones, pero no le dé todas las respuestas. Al final, él tiene que ver y elegir. Al dar respuesta, un consejero pone en riesgo al que busca ayuda que le diga, eso ya lo intenté y no funcionó. O lo voy a reintentar o lo voy a intentar, pero si sale mal, usted será el responsable. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, vamos a decir, entre los hijos, los padres le dicen, no, tenés que estudiar ingeniero agrónomo porque yo soy ingeniero agrónomo. Entonces yo te voy a ayudar a ser ingeniero agrónomo. Y como algunos padres que le ayudan en las tareas a los hijos y después cuando la tarea sale mal, ¿qué va a decirle el hijo? Usted tiene la culpa porque usted me la hizo. No dejó que él buscara cómo poder interpretar, poder entender y poder realizar la práctica. Usted prácticamente quiso imponerle lo que él tenía que hacer, que él elija, guíelo, ayúdele, dele opciones y dígale, bueno, las ingenierías son lo que yo quisiera, pero tú eliges lo que a ti te gusta y están todas estas, yo te sugiero todas estas opciones o busquemos opciones, busquemos información y que él sea el responsable de sus propias decisiones. Usted le está guiando. Y la Biblia lo dice, inclusive hasta con los niños. Instruye al niño en su camino. Y cuando fuese viejo, no se apartará de él, porque él está tomando sus propias decisiones. Es más, un niño hoy en día de 9 años, 10 años, ya está tomando sus decisiones ahí en la escuela donde usted no está presente. Su mamá, su papá, su hermano, su tío, no está presente. Es más, él llega con este bolígrafo y usted se lo compró porque dice, este bolígrafo es bueno, es más caro, pero es bueno, y usted se lo dio. Pero a él le gustó el de colores que tenía su amigo. ¿Y sabe lo que hicieron? Hicieron un intercambio. Vos me das este y yo te doy este. Y su hijo no tomó en cuenta las características de la compra que hizo el papá, sino porque este es de colores, este es más bonito, este es más brillante, pero no es bueno como el otro que había comprado su papá. Y tomó su decisión y ¿qué hizo? Hizo un intercambio, un trueque. ¿La decisión fue correcta? No, no fue correcta, pero ya está tomando decisiones. Y eso no significa que las decisiones sean correctas o las decisiones sean incorrectas. Bueno, cualquier padre, en el caso mío, me sucedió con mis hijos y yo le digo, regrese eso que no es suyo. Yo le compro su cosa y usted no tiene por qué tomar decisiones en lo que compra. Cuando usted trabaje, usted haga los cambalaches que usted quiera, gane o pierda, pero eso es diferente. Deje que tome sus decisiones, por favor, deje que tomen sus decisiones. Él los aconsejaba. Cada consejero debe conocer sus limitaciones y no tratar casos en los cuales no está capacitado. Es mejor ser honesto y decirle al que busca ayuda cuando algo está fuera de su alcance y canalizarlo con el que pueda ayudarlo. Fíjense que en la clase que yo recibo, prácticamente en algún momento, hoy estamos viendo, tal vez alcanzamos a ver un poquito, no sé, no creo que dé para todos los 3 días de seminario, pero nosotros estamos ya en el módulo que se llama Sexualidad Humana. Y en ese módulo, pues, nos decía nuestro maestro, yo no soy especialista en esto, porque hay psicólogos que tienen alguna especialidad en una cosa, en otra cosa, en otra cosa, etc. Pero dice, esta no es mi especialidad. Pues sé como ser humano. Y fui a la universidad, aprendí un poco, fui a la secundaria, a veces leo y me doy cuenta que no sé nada, que tengo que seguir aprendiendo. Pero ahí entre los alumnos habían doctores, habían ginecólogas, habían médicos y ellos dominaban ambiente, habían también personas que tenían, eh, digamos, trabajo social y dominaban estos temas y están enriqueciendo la clase. Entonces no se sienta que usted lo sabe todo, hermano, por favor. Sea honesto mejor y hay que decirlo. En la vida del predicador también, hermano, dígame, explíqueme cómo es ese asunto del rapto. Y si usted no sabe explicar los pasajes, no los conoce, dígale mejor con toda honestidad. Hermano, permítanme investigar mejor y yo le traigo la respuesta. Por cierto, ese es un consejo que me dio uno de los que me instruyó a mí en el Evangelio. Mejor sea honesto, diga, no tengo la respuesta o si tiene una respuesta corta, brinde una respuesta corta y después vaya y traiga lo otro.
Entonces, estos son los errores más comunes, hermanos, que tienen, ¿quién? Los consejeros bíblicos. Bien, ya estamos casi cerca de terminar esta partecita. El consejero debe mantener un repertorio de lugares y servicios para canalizar al que busca ayuda en donde pueda recibir la ayuda que necesita. Esto es con respecto al lugar donde va a recibir a las personas. Necesita tener privacidad, necesita tener un lugar porque la persona pueda no sentirse cohibida. Si otras personas la están viendo, algunas veces es muy común de que los aconsejados lloren, es muy común que a veces tenga que pasarle un vaso con agua o brindarle, necesita un espacio. Eso es muy importante, ¿verdad? No puede hacerlo en todo lugar. Este es un gran problema, hermano, también, inclusive para muchos, porque cuando usted busca un lugar a solas, pues es tremendo, ¿verdad? Necesita, inclusive, imagínense estar aconsejando una dama, vamos a decir como la hermana Raquel, que ya es una señora joven, es una esposa joven, no es una persona adulta, no tiene 70 años la hermana para decir, una anciana, no, no tiene. La hermana es una persona joven, pero es casada, y de repente está aconsejando a un joven como Yashua Calero, y se van allá, vámonos a un café, a un lugar retirado, tendrían que buscar un lugar donde no esté tan cerca, ¿verdad? De las personas que puedan estar escuchando y después llega a su esposo o le toman ahora con las redes sociales una foto y me la mandan al esposo. Aquí está, aquí está tu esposa con un hombre y te cambió por uno más joven. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces es mejor enviar a estas personas a otros lugares. ¿O qué les parece, por ejemplo, el hermano Carlos? No sé, ¿es casado, hermano Carlos? No, sí, sí, es casado. Y de repente tiene que aconsejar, pero a una muchacha, pero súper sexy y que se viste atrevidamente. Y además de eso es coqueta. Y que solo para acercarse a brindarle un consejo se le acerca y le da un beso cerca de su boca y todavía le deja un poco de saliva y le deja el labial ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece? El hermano hasta se le olvidó quizás limpiarse el labial porque ni se fijó en eso. Son detalles que él dio su consejo y después se fue a su casa y le mandan una fotografía a su esposa. Aquí estaba con esta mujer y mira, qué barbaridad. Y para colmo, no, amor, la estoy aconsejando. Y me miran el labial cerca de la boca. Hermano, hay que tener cuidado con todos estos pequeños detalles. Es muy, pero muy importante que tomemos en cuenta esto, que por ayudar a veces a nosotros se nos puede causar un tremendo problema también en el hogar. A veces dice que eh, los que buscan ayuda viven en situaciones que no les molestan ni las consideran problemáticas. Cuando los pacientes comparten estas situaciones con el consejero, a este le parece que está mal y tratan de arreglarlo. Entonces, hay personas que no es malo eso, no es malo eso, pero sí es importante considerar estas precauciones. Bueno, mire, algunas cosas que consideran normales cuando, por ejemplo, aquí ponen un ejemplo de una mujer que manda al marido y los dos están contentos. Y y es cierto, hermano. Yo conozco en la iglesia esposas que toman las decisiones de su marido. A veces es conjunta, a veces no. Pero a algunos les parece que están súper re bien. El consejero quiere arreglar. Eh, si usted da su opinión de manera personal, me pasa también en la iglesia. Nosotros somos Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo nació en Nicaragua, no sé en otros países, pero a través del debate. Vinieron los hermanos salvadoreños y los hermanos reventaban a los sectarios, a los evangélicos, demostrando con la Sagrada Escritura la verdad eterna del evangelio contra estos falsos profetas, los profetas de Baal, que le vamos a volar la cabeza. Pero mire, trajo muchos problemas eso. Yo en lo personal le he pedido perdón a Dios. Así me lo enseñaron, así lo aprendí, así lo hice, pero le he pedido perdón al Señor porque eso no ha funcionado, honestamente. Y hoy pues trato de escuchar a esas personas y fíjense que ahora que aprendí un poquito más con consejería pastoral, entonces trato de escuchar a esas personas y las hago de manera inductiva que ellos respondan.
Y tan solo les presento un ejemplo. Las personas dicen, ¿ustedes no cantan con instrumentos musicales? Vamos a detener aquí un poquito. Y me dicen, ¿ustedes no cantan con instrumentos musicales? No, no cantamos con instrumentos musicales. ¿Y ustedes cantan con instrumentos musicales? Sí, nosotros cantamos. Dice, pero ¿por qué no cantan si la Biblia dice? ¿Dónde dice la Biblia? Salmo 150. Excelente. Podemos revisar. Porque los de Berea dicen que eran más nobles. Dice que consultaban si lo que decía el apóstol Pablo aparecía en la Sagrada Escritura. Claro que sí. Y leamos. Y nos buscamos Salmo 150, que aquí, por cierto, lo tengo. Ok, leámoslo, pues. Leámoslo, dicen. Aleluya, alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en el poderoso firmamento, alábenlo por su proeza, alábenlo por la inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danza, alábenlo con cuerdas y flauta, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes, que todo lo que respira alabe al Señor, aleluya, alabado sea el Señor. Y le digo, entonces ustedes cumplen esto. Claro, hermano, por supuesto. Entonces ustedes necesitan tener estos 7 instrumentos musicales que aparecen aquí. Revisé, si yo voy al templo, al lugar de adoración, al local de reuniones, entonces yo encontraré estos instrumentos, la lira, el arpa, los panderos, los címbalos, los instrumentos de cuerda, la flauta, encontraré esto, la trompeta y sus instrumentos, porque usted obedece la palabra del Señor. ¿Y qué contestarían? Ellos mismos, ellos mismos. No. Entonces usted no está obedeciendo a Dios, o sí lo está obedeciendo. ¿Qué piensa? No, es que esos son ya antiguos instrumentos, pero dice, pero vámonos ahora a Primera de Crónicas, que dicen que el mandamiento de Jehová era que tenían que cantar con los instrumentos que había ordenado el rey David. Y me lo llevo a Crónica, después me lo llevo a Deuteronomio, y después ellos mismos dicen, entonces, ¿cree usted que está haciendo la voluntad del Señor si ni siquiera lo que aparece en la Biblia, que usted indica que está obedeciendo, no lo obedece? Entonces, algunos hasta se agarran así la cabeza y dicen, ay, no entiendo, hermano, le voy a ir a preguntar al pastor porque ahora sí me dejó súper perdido. Y es una manera inductiva. ¿Piensan ellos que están bien? Usted habla con un católico, piensa que está bien. Y es más, le dejo todavía una inquietud más grande. Usted habla con otro cristiano, líder o no líder, y piensa que está bien. Y piensa que está bien. Entonces, estas son cosas importantes que tiene que considerar el consejero, que a veces no estamos trabajando en el mismo canal, muchos de nosotros. Eh, bien, eh, ya estamos cerca de pasar a la otra parte, pero dice la agenda del que busca ayuda es el propósito por el que vino a buscar ayuda. Es muy importante que la consejería esté enfocada en tratar los problemas del que busca ayuda le parezcan importantes, o sea, seguir la agenda del que busca ayuda. ¿Qué les parece con los que dicen, por ejemplo, vamos a hablar la palabra del Señor, espérenme, como dicen algunos, ¿verdad? En alguna religión, el Espíritu me va a guiar de lo que vamos a hablar. Y voy a abrir mi Biblia y ya la abro aquí. Aquí está lo que vamos a hablar. No, no es así. Usted llega y tiene que comenzar, igual que el médico, en el diagnóstico de revisar cuál es el problema y enfocarse en ese problema. Pero va a haber uno de los aconsejados que va a querer que usted se dispare de un tema a otro tema sin ni siquiera tomar una decisión del problema en sí que le llevó a plantear al principio. Vaya por lo más grave. Por eso es importante al principio escuchar. Y si usted considera que él tiene 4 problemas, pero uno es más vital que el otro, entonces abarque el más vital. Creo que aquí estamos claros, ¿verdad, hermano? No hay mucho que difícil, pero sí es importante tomarlo en cuenta. Ayude a explorar la raíz del problema que a él le parece importante. Si durante este proceso el paciente cambia su agenda, entonces no hay ningún problema. ¿Se da cuenta? Hay personas que se inventan problemas, pero usted ayude a ver cuál es la raíz del problema y que la misma persona pueda ser guiada a encontrar la raíz de este problema. Y que ella decida o él decida si existen varios problemas, cuál es el problema que requiere mayor importancia.
En este de los problemas que requieren mayor importancia es al que ustedes le van a dar. Entonces, en esta clase que termina de 1 hora, entonces podemos nosotros conocer esto y estar enfocados de que necesitamos ayudarle a la persona a resolver su problema. Ahora, luego, aquí viene la parte ya final, que espero abordarla, el uso de las preguntas. Algunas veces, algunos de ustedes, yo decía, bueno, he recibido algunos cursos, yo fui vendedor por mucho tiempo y a veces es importante hacer las preguntas. Es más, yo le decía, hay algunos cursos de neurolingüística, al menos que yo pude, por eso a veces les digo, quiero ver su rostro, porque quiero ver qué están viendo, cómo están viendo, porque ahí uno más o menos interpreta si la persona está prestando atención, si la persona está interesada, si la persona está conectada. A veces el rostro refleja, los ojos reflejan lo que las personas entienden. No necesita hacia dónde dirigen los ojos, eso es importante. ¿Qué están haciendo con sus manos? ¿Qué están haciendo con su cuerpo? Es un mensaje, un lenguaje también que se está haciendo. Y las preguntas ayudan a esto de una manera increíble. ¿Cómo va a usar las preguntas? Vamos a primera, a ver, tal vez no las vamos ahora a entenderlas todas, pero sí las vamos a comprender. Miren bien, preguntas lineales, preguntas relacionales. Yo les había hablado preguntas circulares, preguntas de visualización, preguntas de sección, preguntas de escalas, preguntas sobre logros, preguntas sobre expectativas, preguntas espirituales. Miren que estamos planteando 9 tipos de preguntas y usted necesita clasificarlas. Usted necesita saber qué pregunta debiera de usar en diferentes casos. Si se equivoca en el tipo de pregunta, imagínense un muchacho anda buscando novia y a veces tiene que preguntar. Cuidado, se equivoca porque metió la pata por una pregunta equivocada, por un tipo de pregunta equivocada. Tal vez no era el caso de hacer esa pregunta. Y usted elige esa pregunta y tal vez no es la pregunta adecuada que tiene que tomar en cuenta. Entonces, aquí tenemos 9 tipos de preguntas: lineales, relacionales, circulares, de visualización, de sección, también de escala, de logros, de expectativas y preguntas espirituales. ¿Les parece que entremos más o menos a ver un poquito de ellas? ¿Sí? ¿Se animan? Vamos a comenzar, pues tal vez no terminamos, pero sí, vamos a hablar un poquito. Si miran ahí, bueno, vamos para allá. Por ejemplo, cuando ustedes miran ese signo, a qué se refiere? ¿Qué tipo de preguntas creen que son? Preguntas lineales. Hermana Raquel, ¿y qué cree que puede ser ese tipo de pregunta? Sí, hermano, preguntas lineales. ¿Y qué concepto le daríamos? Si es lineal, ¿qué podríamos decir? ¿Otra palabra que sustituya lo lineal? Rectas. Rectas. Rectas pueden ser directas, ¿verdad? Directas, Bueno, exactamente. ejemplo, ¿dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuáles son los motivos por los que pelean? Son preguntas lineales. Van directo, recta, recta, recta. Entonces, no tienen curvas, no tienen otro tipo de sentido. ¿Cuántos años tienes? La persona va a decir, a veces los consejeros tienen que preguntar, hermano, ¿cuántos años tienen? ¿Por qué es importante? Miren, por ejemplo, yo soy predicador junto con 2 hermanos más. Entonces, si yo le pregunto a una hermana, está atravesando problemas, la hermana mucho llora, tiene muchas dificultades y le pregunto qué edad tiene y ¿qué edad tiene, hermana? Hermana, tengo 45 años. Entonces, inmediatamente viene a mi mente de que ella puede estar pasando por un proceso hormonal llamado menopausia, que es pre, durante y post. Entonces, es posible que esto también esté afectando en su comportamiento. Hermano Leonicio, dígame.
Sí, hermano, yo creo que también es muy importante esas preguntas, como en el caso, digamos, de las edades, porque como ejemplo, si uno va a aconsejar un matrimonio, es importante saber si tienen ciertas diferencias de edad entre la pareja. ¿Cierto? ¿Cierto, hermano? ¿Dónde vive también es importante? ¿Cuáles son los motivos por qué pelean? Por ejemplo, son preguntas lineales. Son preguntas que van directo, ¿verdad? A lo que se quiere hacer. Ahora tenemos este otro signo. ¿Qué idea nos da? ¿Qué idea nos da? ¿Quién quiere participar? Si miran un signo así en ambas direcciones, ¿qué idea les da? A ver, abran su micrófono. Porque ese es un signo, ¿verdad? La otra era lineal, Sí, que va solo... relacionales, igualdad, podríamos decir, que se relaciona una cosa con la otra. Puede ser Bueno. la pregunta. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ver. Este tipo de preguntas, dice, se usan para que el paciente haga una narrativa de algún problema o situación específica para poder ser entendida mejor. Estas preguntas generalmente principian con las palabras descríbeme, explícame o háblame más de eso. Es relacionado, exactamente, es relacionado con algún problema y tiene que ver con una narración. ¿Qué es lo que pasa? Sí, Dime más. Dígame, hermano igual, Lenis. hermano, igual estaba pensando yo en eso, de que, digamos, de qué se trata el problema o por qué tienen tal problema o qué es lo que está provocando el problema o la situación y eso. Sí, hermano, por ejemplo, los padres debieran de usar esto. Entonces viene la profesora, le pone una queja al padre de familia, a la madre de familia, y llega a casa el papá con el hijo, con la hija, y le puede decir, ahora que estamos acá en casa, dime, ¿cómo fue que sucedió lo que me dijo la profesora o el profesor? Entonces, viene el hijo, comienza a narrar cómo describe el problema. ¿Me entiende? A veces también se da, hermano, hasta en arreglar problemas. Mire bien, ¿qué dice Mateo? Creo que 16, a ver, 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solo. Si él te oyere, ha ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma contigo a dos o tres, para que boca de dos o tres conte toda palabra. Y si no oyere a los testigos, tenle por gentil y publicano. Si no oyere a la iglesia. Hermano, nadie quiere hacer esto por no enfrentarse con las relaciones interpersonales. Y muchas veces lo que suele suceder es que viene un miembro de la iglesia a poner queja de otro miembro de la iglesia con el cual ni siquiera ha platicado y quiere que el predicador haga su trabajo, quiere que el líder haga su trabajo. Entonces, eso no debe de ser así. Usted tiene que guiar a esa persona a cumplir la voluntad del Señor. A ver, hermana Yara, dígame. Hermana Yara, creo que quería comentar algo. Sí, hermano, eh, una experiencia que tuve fue con una hermana en Cristo, que le tengo bastante cariño, pero realmente me decepcionó su actuar porque ella como joven, creo que de alguna manera, ella tiene que dar buen testimonio de su vida, y más aún porque hija de un predicador. Lastimosamente, ahora como todo es redes sociales, si quiere darse cuenta de la vida de alguna persona, todo está en las redes sociales. Entonces ella publicaba fotos, videos, donde su comportamiento daba mucho de qué hablar. Sí, hermano. Entonces yo decidí abordarla y con mucho amor, incluso pues de alguna manera tratando de que ella se diera cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal, pero a veces las personas no quieren dejarse ayudar. Ella se comportó de una manera necia y lo único que ella me dijo, yo tengo libre albedrío. Yo sé lo que tengo que hacer y
una excusa que me dio, hay otros hijos de otros predicadores que hacen lo mismo y nadie les dice nada. Entonces, a veces uno tiene que ser muy cuidadoso y si la persona no quiere dejarse ayudar, es mejor dejarlo en las manos de Dios. Yo realmente pues lo hice de una manera para que se diera cuenta que no estaba bien, porque ponía en peligro tanto su, su vida, pues, su testimonio, perdón, la de su familia, y que realmente no dejaba nada bueno eso que ella andaba haciendo, pero su respuesta me decepcionó y decidí pues dejar ese asunto ahí y no volverla a abordar, ya que ella pues se mostró demasiado necia y aún sigue haciendo esas acciones que no son correctas. Hermana, solamente una observación, hermana Yara. Sí, Si usted es testigo de que alguien está cometiendo un pecado, no puede participar en pecado ajeno. Usted no cometió el pecado, pero si lo miró y no habla con la persona, aunque se enojen, a mí me ha pasado igual. Usted tiene que abordarlo y llamarlo al arrepentimiento, más si le consta el pecado. Entonces, incluso hermano, disculpe, hay otros jóvenes que ya saben de eso, la abordaron también, pero realmente ella no quiere cambiar. Ese es el detalle, cuando la persona quiere seguir en el pecado y no quiere dejarse ayudar. Yo la abordé, la aconsejé y de alguna manera quise hacerle ver de que no está bien hacer eso, pero no quiso escuchar. Entonces decidí alejarme porque estaba en una actitud muy necia, soberbia y no quería reconocer que ir en ese pecado está es lamentable, yo creo que la mejor ayuda es orar por esa persona. Pero si usted mira, yo miro, usted me miran en un pecado, tienen que hablar conmigo. Si yo tomo una actitud de humildad, ha ganado tu hermano. Si no, hay que tomar 2 o 3 testigos. Algunos no quieren arriesgarse, más cuando se tornan violentos los hermanos. Escuché decir hace poco que hasta un predicador le golpeó a otro predicador y le quebró hasta los anteojos, porque se enojó tanto que hasta le pegó, y eso aquí en Nicaragua, pues, por cierto. Es difícil, pero tenemos que hacer el trabajo que Dios nos pide y hay que orar antes que todo. Gracias, hermana, por compartir. La tercera pregunta, ¿qué creen que sea? Imagínense, la una era lineal hacia una dirección, a otra cuando te conversan y unen todo en ambas direcciones. Ahora imaginen circular como esta, que es la que yo les hablaba anteriormente. Las preguntas circulares, hermano, sirven para ayudar al paciente a descubrir el impacto de sus acciones sobre la conducta de otros. Por ejemplo, ¿cómo crees que se siente tu hijo cuando tú le golpeaste, lo disciplinaste con el palo de la escoba y se la quebraste en su espalda? ¿Cómo se siente tu hijo? Esa es una pregunta circular. ¿Por qué te sientes insegura? ¿Por qué crees que tu marido es infiel? ¿Tú sabes que tu marido es infiel? ¿Puedes eh, dar testimonio? ¿Puedes tener testigo? ¿O solamente te basas? Es una pregunta circular. ¿Por qué te tiene miedo esa persona? ¿Por qué no te le acercas a esa persona? Un ejemplo, son preguntas circulares. Fíjense que los consejeros usan esto de una manera sorprendente, porque cuando las preguntas circulares se usan, logran que el paciente se observe a sí mismo y observe lo inapropiado de su conducta. Al hacerlo, las posibilidades de cambio aumentan. Se aumenta, hermano, la confianza de hacer un cambio, y las preguntas circulares son las que pueden producir cambio en la conducta de los individuos. Con esto en las iglesias, cuando hay muchos problemas de división, hermano, es increíble porque nosotros podemos lograr que haya un cambio grande, hermoso y bello con las preguntas circulares. Las preguntas circulares son importantes, ayudan a cambiar a las personas. Miren esta otra imagen, hermano. ¿Y qué creen que pregunta es? De visualización.
Imagínense, la hermana Yara es soltera. Imagínense ya la hermana Yara allá, cuando ya tenga 2 hijos y su esposa. Ahora miremos a la hermana María José, la hermana con sus nietos. No sé si ya los tendrá, pero si no los tiene, imagínense. Es una pregunta de visualización y tiene la intención de ayudar al paciente a crear una imagen visual de lo que quiere lograr y de cómo quiere estar. Si el individuo no es capaz de definir lo que quiere o de cómo quiere estar, no podrá moverse en ninguna dirección. También se le llama proyección. Proyección es proyectarse hacia el futuro. Y ¿saben qué? Ni siquiera nosotros los cristianos tenemos un plan de vida. No sabemos qué vamos a hacer el otro año, no sabemos qué vamos a hacer dentro de 5 años. Hay otras culturas que tienen planes de vida en corto, mediano y largo plazo. En la parte profesional, corto plazo es en un año. Mediano plazo, perdón, es de 2 a 5 años. Y largo plazo es de 5 años en adelante. Entonces, solo preguntemos a nosotros si tenemos un plan de vida y posiblemente nosotros decimos, no, pues no, lo que me salga, lo que Dios me dé, sí, pero tenés que tener un plan de vida y es importante. Las preguntas de proyección ayudan mucho porque ayudan a ver más o menos de nosotros. ¿Cómo vas a saber que ya no estás deprimido? Por ejemplo, esa es una pregunta de proyección. ¿Cómo te vas a dar cuenta que ya no estás deprimido? ¿Qué va a ser diferente cuando resuelvas tu problema con tu esposo? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Qué va a ser diferente cuando tu problema se resuelva? Entonces, son preguntas de proyección. Usted lo traslada. Y fíjense que estas preguntas son de fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice que cuando uno actúa con fe, debe de pensar que las cosas existen, como que si ya estuviesen, dice el libro de Hebreo. Y la pregunta milagrosa es, si esta noche te visitara un ángel y te hiciera el milagro de quitarte todos tus problemas, mañana cuando despiertes, ¿qué vas a notar diferente que te indique que realmente todos tus problemas han terminado? Entonces, las preguntas de visualización son preguntas milagrosas. Estás clamando por la salud, por liberarte de deuda, por no quererle contestar a la persona tóxica, aquella persona pleitista, aquella persona agresiva contigo, hasta con los animales no puede ayudar a saber por qué le caemos mal a un animal, cómo podemos hacer para caerle bien, etc. Las preguntas de sección. Las preguntas de sección están enfocadas a explorar situaciones donde se rompen las reglas y el problema no está presente. Es importante que la persona descubra qué sucede cuando el problema no está. Este conocimiento se enfoca en lo positivo y les invita a hacer más de lo que funciona bien, a ir un poco más allá. Entonces, estas son las preguntas que nosotros le llamamos, ¿verdad?, de segmento, o las preguntas, que como dice acá, de sección. Entonces, usted puede ir avanzando en segmentos, en etapas, en partes, porque a veces el problema no está, entonces usted tiene que dar un poquito más, adelantársele al problema cuando ya sabe usted cómo el comportamiento del problema, entonces se adelanta antes que venga. Imagínese, por ejemplo, una persona alcohólica, por ejemplo, y a veces estas cosas son abstractas, no se pueden definir, necesitan ser puestas en una perspectiva más objetiva. Entonces, a veces tiene que escalar y tiene que saber. Por ejemplo, mire esta pregunta. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan cerca del divorcio se siente? 1 sería muy lejos y 10 sería muy cerca. Y te deja que la persona le dice. En una escala del 1 al 10, porque es un segmento, ¿cuánto cree usted que necesitaría ser y cuánto cree usted que necesitaría ser su esposa? Por ejemplo, en una escala del 1 al 10, ¿quién falla más? ¿Usted o su esposa? ¿Puede ubicar del 1 al 10 cuánto sería usted y cuánto sería ella? Un ejemplo. En una escala del 1 al 10, ¿quién de los miembros de la iglesia causan más problemas? Fulano, póngale un número, y sotano, póngale un número. Un ejemplo. Son preguntas en escala.
Ok, preguntas de fracasos y logros. Estas están diseñadas para ayudar a la persona a buscar de dejar de mirar y dejar de hablar de fracaso y principiar a ver logros. ¿Me podrías hablar sobre las cosas buenas que lograste esta semana? Por ejemplo, estas son preguntas de logros, de ver lo positivo y dejar de ver lo negativo. Yo las veo muy